El vacío primordial era una inmensidad insondable, carente de luz, forma o sonido. No había dirección, ni tiempo, ni materia. Solo una quietud absoluta, infinita y eterna. Era la nada misma, un abismo sin fin, donde el concepto de existencia no tenía significado. Un lienzo puro antes de la nada y del todo. No era solo ausencia de materia, era una prisión sin forma, un horizonte eterno que no ofrecía más que su propia oscuridad. Ninguna superficie reflejaba su presencia, ningún eco respondía a sus pensamientos. Es extraño expresar ese lugar, considerando que las tres entidades lo veían. Existía, pero a la vez no. Mejor dicho, nada existía dentro del vacío, salvo ellos tres. Antes del tiempo y del espacio, solo existía el vacío primordial, un abismo de potencial infinito. En su inmensidad flotaban tres entidades cósmicas: Sion, Uther y Cronos. Eran los moderadores de todo lo que, paradójicamente, aún no existía. Lo único que podían notar con claridad eran, precisamente, las tres fuerzas absolutas: el espacio, el tiempo y la realidad. Los únicos conceptos que habrían de prevalecer en cualquier universo. Sin embargo, en aquel vacío no había nada que moderar, nada que observar, nada que contar. El tiempo existía, sí, pero no había nada para medirlo. Sin un antes ni un después, la eternidad se desdibujaba hasta volverse irreconocible. El espacio tampoco era más que un concepto inerte, sin dimensiones, sin fronteras, sin dirección. No había sonidos ni movimientos, ni siquiera una superficie con la que interactuar. Solo se destacaba la presencia muda de las tres entidades, atrapadas en un abismo sin principio ni final. Durante incómodas eras, flotaron en el olvido absoluto. O tal vez fueron minutos. Así que esto es todo. Esto es el precio de existir. Esa sensación era paradójica para esas entidades que lo sabían todo. Las tres sintieron una inexistente brisa helada que comenzó a filtrarse en su esencia con una sutileza imposible. El vacío, que alguna vez fue liviano, comenzaba a pesarles. La eternidad sin propósito se volvía una carga insoportable. Habían conocido la calma absoluta, el descanso eterno, pero ahora aquello era una condena. Nada sucedía, nada cambiaba, no había conflicto ni resolución, solo un silencio eterno que parecía no tener fin. Se supone que vamos a hacer en este lugar. Llevamos un tiempo observando, pero siempre es lo mismo. Siempre nos quedamos en el mismo punto. ¿Están proponiendo algo? No podemos seguir así. Existimos en un mundo que no tiene a nadie para ser consciente de la existencia, excepto nosotros. Y si nadie más puede atestiguar nuestra existencia, ¿existimos realmente? Lo que quiero decir es que si existimos en un mundo que no existe y debemos observar un mundo que no existe, ¿por qué no hacemos algo? Lo único que hay aquí, además de nosotros, es el tiempo sin forma de ser medido, el espacio sin forma de ser ocupado y la realidad sin forma de ser vivida.
mí me gusta su propuesta. A ver, aunque me cueste decirlo, si definimos la realidad, el paso del tiempo, el uso del espacio y establecemos una reglamentación básica, no veo ningún inconveniente. Define reglamentación. Gravedad, ciclo diurno y nocturno, instinto, vida, muerte y algo muy importante relacionado con nosotros. Si hacemos esto, no podemos intervenir. Debemos ser conscientes de lo que estamos creando. Serán vidas reales, no importa su jerarquía, estarán vivos. Así que no podemos intervenir, solo observar. Incluso podríamos crear más de un mundo, universos alternativos con leves variaciones. Así vemos múltiples historias. Empecemos con un universo. Y si funciona, creamos unos 10.000 más. Múltiples universos, múltiples posibilidades. Un multiverso. Sería increíble. Tic, tac. Big Bang. Bueno, terminan explotando eso y ganan ellos. Y después de esa guerra entre las dos dimensiones surge la que los mortales llamaron la plaga. No entiendo el término, porque pudieron elegir tantos nombres. Esa guerra entre las dos dimensiones va a dar origen a lo que los mortales. ¿Déjà vu? Leíste 2 veces lo mismo. Estabas en la parte de la plaga. ¿Leíste 2 veces lo mismo? ¿Otro déjà vu? No. No es un déjà vu. Algo está pasando. ¿Qué sucede en este momento en el presente de la Prometeo? Veamos... Aquí. En teoría están en plena guerra. Vamos a ver. ¿Ven algo raro? No. Nada por ahora. Esperen. Ese hombre tiene algo extraño. Mira. Y... Este tipo acaba de ser asesinado.
pero lo seguimos viendo en la misma escena. Hay algo raro. Cada vez que muere, la escena se reinicia. Es como